Hoy aquí en invitados de Pasa la Tarde, pues tenemos a Carlos Umaña, la comuna número 1, pues tenemos la oportunidad de hablar con él, cosas interesantes, cosas importantes de la comunidad, pues hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con él al respecto de las batidas y libreta militar provisional, algo que todavía para algunos no están bien informados, hay unos que piensan que eso todavía se puede hacer como lo vienen realizando en algunas ocasiones, porque todavía se vienen realizando, que se han cohibido en algunos momentos, pero ya todavía se venían realizando hace muy poco, hubo una información al respecto, pues que sea Carlos Umaña el que nos informe más al respecto. Carlos, bienvenido en Pasa la Tarde. Hola, buenas tardes a todo el equipo de Pasa la Tarde, al pabellón y a todas las personas que desde sus casas nos están acompañando en esta tarde. Qué bueno estar nuevamente con ustedes después de 15 días de descanso, de receso. Qué rico estar acá otra vez. Bueno, hablemos de algo muy importante que yo sé que toda la comunidad está interesado y yo sé que está ahí pendiente, que es sobre las batidas. Eso ya la Corte Constitucional ya lo abolió totalmente, pero en algunos casos y en algunos departamentos, en algunas ciudades se vienen realizando. ¿Eso es bueno que lo vengan haciendo o ya no lo pueden realizar? En efecto, la Corte Constitucional abolió, tumbó, quitó, como lo queramos llamar, las batidas. Las batidas eran unas actividades que hacía el Ejército Nacional para compeler, es decir, para requerir, llevar a los jóvenes que no aparecían inscritos en el Registro Nacional de Reclutamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que un joven iba caminando por la calle, le pedían sus documentos, si el joven no tenía la libreta en ese momento, ahí confirmaban la información, si aparecía o no aparecía inscrito en el Registro Único de Reclutamiento, y si en efecto este joven no aparecía inscrito, lo llevaban a una guarnición militar. Se supone que lo que dice la norma es que lo llevaban allá, lo trasladaban allá a realizar la respectiva inscripción y posterior a eso lo deberían dejar ir. La realidad era que los jóvenes que los trasladaban a estas guarniciones militares inmediatamente los incorporaban a prestar servicio militar obligatorio. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional aceptó una demanda de inconstitucionalidad que radicó un grupo de ciudadanos donde decían que muchos jóvenes estaban siendo incorporados contra su voluntad, es decir, se está violando o se estaba violando el principal derecho que ha salvaguardado la Constitución colombiana y el cual nos caracteriza como colombianos, como es la libertad. ¿Por qué decía la Corte Constitucional o por qué decía mejor este grupo de ciudadanos que se estaba violando este derecho? Porque un joven que en efecto no tenía la libreta militar, lo llevaban y seguidamente lo incorporaban a prestar su servicio militar obligatorio. A él nunca lo citaban, nunca le preguntaban, nunca le determinaron otro proceso, sino que obligadamente lo llevaban con la excusa de verificar la información, pero lo que realmente hacía era incorporarlo. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional empieza el debate sobre este tema, sobre el tema de las batidas, y en efecto, en el año 2011 se profirió una sentencia, la sentencia C879, muy importante que la recuerden, C879 del 2011. ¿Qué dice esa sentencia? Que las batidas son ilegales, no están permitidas, son inconstitucionales. ¿Por qué tienen este carácter las batidas? Porque lo que se hace a la hora de una batida es violarle a un ciudadano su derecho fundamental, su principio, su base constitucional a la libertad. ¿Qué puede entonces hacer la autoridad militar? Puede preguntarle al joven, sin duda, si tiene su libreta militar. Si el joven no tiene la libreta militar, la autoridad está en la obligación de verificar ahí, en ese lugar donde encontró al joven, ahí donde le preguntó al joven, bien sea en la calle, en un centro comercial, en un retén, en cualquier parte donde encontró al joven y le preguntó, ahí debe verificarle su situación militar. ¿Cómo lo debe hacer? A través del internet, a través de una base de datos. Eso ya es algo que la Corte Constitucional obligó o le dejó en la tarea a los distritos militares de que se encargara de crear un sistema, pero en ese mismo punto donde encuentran a jóvenes donde tienen que verificar si está o no está inscrito en el Registro Único Nacional de Reclutamiento. ¿Qué pasa si el joven está inscrito? Lo dejan ir porque ya él deberá estar citado, ya él deberá estar cumpliendo con un proceso. Y si el joven no está inscrito, surge la pregunta, ¿qué pasaba antes? Se lo llevaban y muchas veces los incorporaban. ¿Ahora eso está permitido? No. En ningún caso una autoridad militar
puede llevar a un joven con la excusa de verificar datos a una guarnición militar, a un distrito militar, a un batallón, a ninguna parte lo puede trasladar. Eso quedó prohibido con la sentencia. ¿Qué dice la sentencia? Que ese joven que en efecto no esté inscrito, lo que tiene que hacer la autoridad militar es citarlo. Ah, bueno, si el joven Carlos Umaña no aparece en la base de datos, entonces le dan una boleta citándolo para que se entre al distrito militar y pueda continuar con su proceso, pero en ningún momento pueden trasladarlo a una guarnición militar. Esto, lo recordamos, quedó expresamente claro en la sentencia 879 del 2011 de la Corte Constitucional. Carlos, entonces, si yo no he pagado mi servicio militar y a mí me lleva algunos de estos integrantes del ejército, de la policía, no sé, pero llegan de una vez, es como si me estuvieran deteniendo y me están vulnerando uno de mis derechos, ¿verdad? Claro que sí, y ya la Corte Constitucional dejó claro que es una detención ilegal e inconstitucional. ¿Por qué inconstitucional? Porque está violando el artículo 24 y el artículo 28 de la Constitución Política de Colombia.